Arranco. Y bueno, arranquemos nomás. ¿Mm? Si quieren, hago una pequeña introducción que es, eh, bueno, el martes que viene está el parcial, ¿sí? El parcial va a tener similar formato que el anterior. Eh, Seguramente por ahí va a haber para sacar algún numerito. Me comprometo a revisar bien para no errarle con algún coeficiente que después no Mm, les dé. Eh, y después, bueno, va a haber preguntas. Eh, lo que sí les digo es que hay que leer todos los temas que están aplicados hasta esta semana, ¿sí? En la, ujú, Es decir, que, por ejemplo, eh, más que nada, porque bueno, en la práctica se refiere o estamos haciendo de inmuebles urbanos, edificados, terrenos, pero los temas de teoría también tenemos tasaciones rurales, el tema rural y el tema de valor locativo, ¿sí? Así que eso, bueno, péguenle una leída para poder, eh, seguramente alguna pregunta para poder responder. ¿M? Eh, ujú, lo que sea de tema que haya que hacer algún numerito, es de lo que se vio en la práctica, ¿sí? Sí, rural y locativo no, eso mm, seguro. ¿M? ujú, Así que bueno, eso es más o menos el tema del parcial y después yo les subí un escrito respecto de como un instructivo para hacer un trabajo, o sea, redondeando un trabajo final de la cursada, ¿sí? A ver, digo trabajo final porque es lo último, no porque sea algo que tenga una condición de tesis ni de mucho menos, que es realizar una tasación hecha y derecha. Sería así la historia, ¿no? Eh, ujú, y bueno, ahí está todo para que eso lo puedan hacer. Hay tiempo, no es para antes del parcial ni mucho menos, pero la idea y la intención de redondear con un trabajo es que puedan hacer una práctica completa de la metodología. ¿Mm? mm, Por las dudas, o sea, el comentario sintético es que tiene que ser de una vivienda eh, a la que ustedes tengan acceso, ¿sí? mm, En líneas generales es o la propia vivienda o la vivienda de algún familiar. Eso es lo que... ¿Por qué? Porque lógicamente, al tener que elaborar un informe, ahí tienen hecho una serie de detalles, aparte de tener en cuenta las consideraciones de las primeras unidades. ¿Se acuerdan que en las primeras unidades hablaba de lo que era el relevamiento? Había una planilla de recopilación de datos, tantos datos sí, externos como internos. Bueno, todo eso lo pueden mm, usar como antecedente y como base. ujú, Después, el formato y el informe es elaboración propia. No hay ningún esquema predeterminado. ¿Sí? Es decir, el escrito, cómo mm, lo hagan, con qué lo hagan, qué es lo que impongan, eso es libre decisión, ¿sí? Eh, y bueno, ese trabajo final, o sea, ese trabajo tiene como intención ser un resumen y que sirva de una especie de ejemplo para la tarea profesional. ¿Está? ¿Me están escuchando? Porque noto que tengo la...
¿Se entendió más o menos el tema? ¿Mm? Sí. Cuando vamos a tener sobre final de cuatrimestre, porque tenemos el 11, después está la otra semana, que es una semana, es decir, quedan 2 semanas de cuatrimestre, Viviana, después, ¿Mm? Como para terminarlo. Ok. ¿Mm? Esa es O sea, la... después Mm. del parcial lo podemos armar y cuando lo tengamos lo podemos ya mandar. No hay fecha, digamos, lo mandamos por mail cuando lo tengamos antes de que termine la cursada, digamos. No, en realidad voy a armar una carpeta pasando después de o sea, voy a armar una carpeta para subirlo y va a ser Ah, ok. que va a estar abierta y posibilidad de subirlo a partir de al otro día del parcial, para que ya les quede, Bien. ¿sí? Pero Bien, bueno, dale. el tiempo de entrega tiene que ser durante la cursada también para poder darles una devolución, ¿sí? Ujú. Es decir, más allá de los cierres de nota y todo, lógicamente. En este caso, como sí o sí hay que tomar un final, la nota digamos, del trabajo, más allá de lo conceptual, no puede ir porque eh, no tengo posibilidades. Antes el trabajo final era motivo de promoción, ¿no? Pero bueno, ahora el Mm. sistema cambió. Pero la idea es poder seguir haciendo algo para que quede como un trabajo y por lo menos Adicional. una inquietud, ¿no? Mm. De tarea, ¿sí? De tarea. Mm. ¿Mm? O Mm. sea, lo que yo les trato de indicar o sugerir es que se haga una tarea profesional, es decir, como que, ¿qué harían ustedes si mañana le piden hacer una tasación? O sea, ¿qué le Mm. entregan al cliente? Sería eso. Más allá del cálculo y de lo que hagan ustedes, ¿no? Yo siempre digo esto, o sea, uno puede usar muchas, por ahí me voy un poquito y después ya entramos en lo que es las consultas. Cuando uno hace una tarea profesional, lógicamente, vieron que dentro de las cuestiones de las que hablamos está el tema de la correcta comunicación, ¿no? O una comunicación lo más fácil posible para que aquel que recibe la información la interprete y la tenga. Entonces, ¿ustedes qué es lo que dicen? Bueno, sí, yo qué le tengo que informar al cliente que me pide hacer una tasación. Lógicamente, vieron que también dentro de lo que son las consideraciones teóricas es el informe de tasación contiene el valor de tasación, pero el informe de tasación no es el valor de tasación, obviamente, solamente. ¿Mm? Eso está dentro de los Mm. conceptos teóricos. Entonces, cuando uno elabora un informe, tiene que decir, bueno, a ver, yo sé que, obviamente, el cliente, ¿qué es lo primero que va a hacer? Si ustedes le entregan 5 hojas, va a ir a la última donde diga cuánto le pusieron de tasación. Eso es, Sí, es algo... sí, Pero ¿qué pasa? Cuando vea, muchas veces, ¿qué va a pasar? Y va a ver por ahí que no le gusta el valor de tasación que dio, ¿no? exacto. Que no es lo que Mm. esperaba, ¿no? Eso Sí, pasa mucho también, toca ¿no? En la mucho. vida Mm. profesional. Pero más allá de eso, lo anterior va a servir de justificativo de ustedes hacia él de por qué dio ese valor. ¿Mm? Entonces, esa es la idea de que un informe sea concreto, conciso, pero explicativo de eso que el cliente quiere ver, que es el numerito de lo que puede pedir por su casa. ¿Mm? Eso es lo que pasa siempre. Pero la información es interesante. Y ni hablar Perfecto. si esa Mm. información o eso que yo tengo que hacer tiene un carácter oficial para algo. Por ejemplo, que me toque actuar en una pericia. ¿Mm? Siempre hay que considerar que Mm. quien me pide esa pericia no entiende. O sea, puede entender, pero yo tengo que considerar que no entiende. Entonces, como no entiende, yo le tengo que explicar por dos motivos. Primero, para que entienda y segundo, para que no me cuestione.
¿Sí? ¿Se entiende? Ujú, ¿Alguna pregunta de Sí. eso? sí. Diga. Ujú. No, no. Ah, listo, perdón. Bueno, Hola, Ale. Hola, sí, compañeros. Son ¿cómo te puntos que va? quiero ¿Cómo te hacer va, con María? ¿Cómo te va? ¿Cómo? Bien. Perdón, sí. ¿La escuchás ahí? Sí, ¿Se sí. escucha? Puede ser que tenga algún problemita con internet, no me sale inestable, pero no todo. Así que perdón si por ahí no te hago repetir. Pero ahora ya te estaba escuchando. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor ahí? Sí, Hola. se escucha. Te escucho, Paz. ¿Escucha? Desarrollábamos un escrito, era para poder comparar cómo lo hubieran hecho ustedes, eso, cómo hubiesen resuelto ustedes esos mismos ejercicios. Porque yo entiendo esta parte de la subjetividad y de que la otra persona va a necesitar que nosotros le describamos lo que vimos, lo que analizamos, lo que percibimos de la propiedad, pero al no tener algo de referencia, y no me refiero a otra tasación porque es para otra vivienda u otro lote, sino sobre el mismo ejercicio, cómo lo ven ustedes, que ya tienen la cancha y que tienen la experiencia haciendo las tasaciones, cómo lo harían con esos mismos ejercicios que nos dieron. Y quizá esta parte de la redacción del informe. Creo que Javier nos había dicho en una de las clases que él escribía y redactaba y nos mostró cómo lo había presentado, pero solamente a modo de resolver estos ejercicios, a mí particularmente, y creo que algunos con los chicos con los que hablaba, nos hubiese servido el mismo ejemplo, cómo lo abordaban. Eh, esa era la inquietud más que nada que había querido expresar en el campus y Ujú. sobre esto mismo que estabas hablando, ¿no? De cómo presentamos el informe, quizá el trabajo práctico nos decía cómo tener que sacar las cuentas, pero por ahí se hubiese completado si escribíamos nosotros las cosas que habíamos visto o que hubiésemos encontrado. No sé si se entendió lo que planteé ahora también. Eh, creo entenderlo. El, el tema está en que es decir, podemos hacer una charla de qué consideraciones tomaríamos nosotros, pero em, los ejercicios de tasaciones no es como si fuera una cuenta matemática que nosotros tenemos que dar después la respuesta y el resultado. ¿Sí? Eh, Claro. por eso también, justamente, bueno, como hicimos con el otro parcial también, antes del parcial hay una rueda de consultas en la que se puede charlar. Em, la, Más allá de que no es un punto exacto, lógicamente uno puede transmitir la experiencia o lo que se hace, está bien, eso es cierto. Eh, no es que los ejercicios nosotros después mandamos la respuesta, esto tendría que dar tanto, ¿sí? No, no, Si, claro. yo lo que sí puedo comentar es que si nosotros hacemos eso, lamentablemente después se agarran de eso. Es decir, la experiencia también nos dice eso si mandamos la respuesta de los ejercicios. ¿Mm? ¿Por qué? Porque bueno, eso puede suceder Ok, en cualquier lugar. Entonces, sí. ahí es donde por eso que no hay respuestas específicas escritas de los ejercicios, sino que hay justamente, como en este caso, una posibilidad de ver online, sería qué consideraciones tener en cuenta para por ejemplo, poner los coeficientes, ¿no? Si vamos al caso. Esa es la historia. Mm, Ujú. Así que ahora arrancamos con esas dudas. No hay problema. Pero bueno, por eso la idea de, No, de que ustedes hagan las preguntas y después nosotros, y en este caso yo, porque bueno, Javier tenía un inconveniente por un compromiso, vamos contestando, ¿sí? Esa es
claro. No, la situación. yo entiendo eso, Ujú. Alejandro, yo eso lo entiendo, pero por ejemplo, no sé, a mí me daba un lote 60.000, al otro le daba 40.000, y por ahí son 20.000 de diferencia que obviamente pueden ser los coeficientes o cómo tomamos el valor promedio, eso sí, eh, que quizás cada uno después lo va a defender como puede y con el conocimiento que tiene. Pero era como saber, ¿es descabellado el 60, el 40? ¿Habría un parámetro entre tanto y tanto? ¿Está bien considerarlo así? Quizás se responde con esto de los coeficientes o quizás se responde de alguna otra forma. Esa era la duda de por qué Ujú. nos daban tantas diferencias. O en el caso en el trabajo anterior, en este de edificación no, en el último no, en el 4 creo. De la No, el de la planilla. planilla no, el otro, el que era de edificados, si lo tomábamos en pesos, si lo tomábamos en dólar, qué tipo de dólar, El valor eso. actual de lo También nos edificado. daban diferencias, entonces decíamos, bueno, ¿cuánto es Mm. cómo es? La vida útil? Si es 50, si es 45. Bueno, quizá está bien todo lo que nosotros planteamos, Claro. y, pero por ahí lo podemos ajustar y en base a la experiencia de ustedes está bien que estén esos márgenes. Eh, Esa era la duda, más Acá. allá de que después cada uno lo defendamos como podamos. No, no, está bien. Claro, más allá de que uno nunca va a tener, Así. más allá de que uno no va a tener un valor absoluto, ¿no? Pero bueno, por lo menos saber, por ejemplo, la vida útil, que estábamos en una vivienda de 60 a 90 años, uno ponía 70, el otro ponía 90, entonces teníamos diferencias. Yo sé que no es un valor absoluto, que cada uno va a tener un valor, pero por lo menos saber qué valor le ponemos, qué vida útil era. Ahí era mi error. Y otra de las cosas que me había olvidado, se me había pasado, era sobre la superficie total, porque había, por ejemplo, semicubierta y la cubierta. No, yo me había olvidado que la semicubierta se tomaba el 50%, pero me lo había olvidado. Entonces ahí tuve un gran error porque lo sumé todo, en vez de tomarle el 50% del semicubierto. Entonces, bueno, en eso también yo fallé en eso y ahí ya me dio mal. Sí, los videos por ahí que Después, sube Javi están buenos, pero a mí me pasa por ahí lo mismo, como que lo tengo que mirar dos veces y cada vez que lo miro voy descubriendo alguna cosita más, algún tips. Por ejemplo, el que subió ayer, lo que decía Paz ahora de los coeficientes, quizás yo también le bajaba mucho y ayer, por ejemplo, Javi uno puso que le bajaba 0,99, 0,98. Era como muy poquito porque no era como algo tan grave, quizás, no sé, que esté a una cuadra de un bulevar a una casa para alguien. Por ahí esas cosas como que uno creo que lo va aprendiendo en la práctica o en el escuchar del otro o de alguien que esté en el rubro, que te diga, no, en un caso así puedes bajar un punto, 2 puntos, no tanto. Que creo que eso para lo que también decía Paz, que hablábamos entre todos y nos daba tan diferente porque es la mirada de cada uno. bueno, pero eso sí sería lo correcto, es la mirada de cada uno. Uno puede mirar una casa y decir, ponerle un punto, el otro 0,98 dependiendo. Pero eso yo no, en eso yo no tengo dificultad. Pero por ejemplo, en la planilla de valoración de la tierra, cuando tenemos la medida, que tenemos que tomar la medida, ¿no? Del lote. A mí me había dado en uno de los lotes 0,51, pero yo no sabía si poner 0,51 o hacer una relación entre 1, 0,98. Eso yo no lo entendía, porque veía que en las planillas eran todas 0,91, 1,2. En eso yo no sabía. Y lo mismo me pasó en la aptitud, que no me daba ese número 0,98, 1,2. Entonces yo no sabía si correrlo o bajarlo. En eso sí, en eso tuve error en la planilla. Después lo demás no, entiendo perfectamente. El último tema lo entendí perfectamente. Pero en eso me quedó esa duda. Bien. Estoy, sí, perdón. No sabía si estaba muteado o no. Estaba escuchando, quería escuchar todo, los comentarios para después poder completar. Em, Vamos por parte, dijo Jack, tratando Sí.
de responder lo mejor posible. Si después me voy olvidando de alguna de las cosas que plantearon, me lo van recordando. Em, ¿Vieron? Bueno, ahí está el tema de las diferencias, que es lo que se plantea en la misma tarea. No es justamente la tarea de tasación una tarea eminentemente aritmética, ¿sí? Ahí ustedes mismos se están dando cuenta que existen diferencias. Esas diferencias son consideraciones cuando uno trabaja con las planillas de ajuste y de apreciación. Entonces, ¿cómo uno puede después comparar o ver si eso está bien o está mal? ¿Cómo ese valor que ustedes ponen se inserta en el mercado que hay? ¿Mm? Es decir, si yo estoy en un mercado inmobiliario que dentro de todo se puede considerar normal, en donde yo conseguí comparables para poder trabajar y poder volcar un nuevo valor de mercado, quiere decir que hay valores dando vueltas de construcciones o de terrenos similares. Por lo tanto, si a mí me da muy por fuera de esa valorización, ahí en algo le erré. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la primera, el primer punto y el más importante en el que uno tiene que trabajar, siempre y cuando las características estén dadas en cuestiones similares. El valor de la tierra por ahí es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si estoy en un barrio y los terrenos que están loteados son todos más o menos de la misma medida, puede haber una pequeña diferencia de valorización por lo que pretende el vendedor, pero no va a ser muy diferente porque si no, no los vende. Es decir, y porque en ese loteo los terrenos tienen todos aproximadamente la misma medida, las mismas posibilidades de construcción, las mismas posibilidades de uso por código. Entonces, eh, si estoy en un barrio y los terrenos se comercializan en $30.000 aproximadamente, si mi terreno es más chico, podrá valer un poco menos porque tengo menos capacidad constructiva, pero si mi terreno es más grande, podrá tener un valor mayor porque tengo mayor capacidad constructiva. Ahora, si yo tengo que, por ejemplo, ¿no? Hablando, voy tratando de sectorizar, después paso a lo construido, pero en lo que es valor tierra, si yo tengo que en ese loteo los terrenos son todos de aproximadamente 400 metros cuadrados de promedio, voy a tener una capacidad constructiva, dependiendo de si es para construcciones unifamiliares, bifamiliares o si se puede hacer un edificio, más o menos todos van a tener que andar en el mismo valor. Lógicamente, si el terreno, en vez de tener 400 tiene 500 metros, tendrá un plus, porque, por ejemplo, si estamos en un barrio donde se pueden hacer viviendas unifamiliares y es un loteo donde las características son que las viviendas tengan retiros, que tengan parquizados, esos 100 metros de más me van a dar un muy lindo patio. Entonces, es lógico que se pague más por ese terreno. Ahora, si los terrenos, pongo ejemplos totalmente fuera quizá de valor, ¿no? Pero si los terrenos se comercializan en un promedio de $30.000 y yo no lo puedo vender en 60, ¿se entiende? Porque no va a existir, nadie lo va a comprar en ese lugar. Entonces, ahí es donde, si a mí me dio 60, en algún lado le erré cuando hice los cálculos, ¿se entiende? Pero ahí es como tengo que elaborar la cuenta no está mal hecha. Es decir, el error es en la apreciación que yo tuve, pero la cuenta no está mal hecha seguramente. Lo mismo, por ejemplo, si tengo en un lugar en donde el promedio sigo hablando de la tierra para después pasar al otro, ¿no? Sí, Los terrenos tienen en determinado lugar un promedio de superficie, reitero, de 400 metros cuadrados, y yo tengo un terreno de 1.000 metros cuadrados. ¿Mm? eh, Ese terreno no va a valer el doble por más que tenga 1.000 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Por qué no va a valer el doble? ¿Ustedes qué opinan?
Y porque porque puede nunca perder es valor por las aprovechable. dos terceras partes. La parte, ¿no? La primera parte tiene más valor, el resto se considera Sí, como porque hasta full. cierta cantidad de metros. Después ya es como que no deja de tener valor. Por el Claro. frente también, pues, que tenga menos frente y más fondo. Bueno, va a depender de la forma que tenga, porque Sí. justamente si tiene el frente normal, pero tiene 1000 metros, va a tener mucho más fondo y estamos en lo que decía María de la Paz con respecto a lo que valen cada uno de los tercios. ¿Sí? También por otro lado puede ser que tenga más frente. Si tiene más frente, también ¿qué pasaría? Mm, mm. ¿Cuál sería la complicación si tiene más frente? A ver, La pregunta, ¿cuál sería la conclusión de qué? ¿cuál sería la complicación de un terreno que no es que tenga mucho fondo, sino que tiene mucho más frente en esos 1000 metros Impuestos. cuadrados? Sí, más pago por el frente. Más impuestos. Por lo tanto, no va a ser, Claro. Impuestos. ¿sí? Entonces eso también influye. Entonces eso me va condicionando los valores. Por eso que una vez que uno trabaja con la planilla, con los coeficientes, que hace una tarea que tiene que ver con matemática, con expresiones de cuentas, ¿no? Multiplicaciones, etcétera, después viene toda la otra parte que es una consideración propia que uno tiene que ver. ¿Qué pasa? Ahí es donde uno va entendiendo a partir de la experiencia cómo va ajustando los coeficientes. Entonces lo va ajustando y si yo cuando arranqué ponía 0,95, 1,05, 0,90, 1,10, etcétera, ya ahí los voy ajustando. ¿Mm? Esa es la Mm, única forma de ir procediendo, ¿sí? Y así es como mm, se debe generar. Eso en cuanto a los coeficientes, eso en cuanto a la tierra. Ah, y de paso le digo algo más que por ahí puede suceder. Si yo en un lugar que los terrenos tienen 400 metros cuadrados, tengo un lote de 1000, ahí sí puedo tener otra situación que se podría llegar a dar, que ese lote de 1000, si me da el frente, lo pueda dividir en dos. ¿Sí? Entonces primero lo divido, después los vendo, ahí sí le voy a sacar más plata. ¿Se entiende? ah, sí, Pero yo no lo puedo vender el de 1000 como si fueran dos sí. de 500, porque no me lo van a pagar. ¿Sí? Pero eso ya Mm. es Estaría cuestión bueno del... entonces por ahí pensar, se me ocurre, ¿no? Ahora, ¿se escucha? Sí, a mí se me corta, pero no Por ahí sé si estaría soy bueno yo. pensar el mismo ejercicio Sí, con dos. Se me ocurre ahora como ejercicio mío, ¿no? a ver. Pensar el mismo ejercicio, el del práctico uno, por ejemplo, pensarlo en dos o tres situaciones distintas, pensándolo, teniendo en cuenta, o sea, o por ahí poniéndole distintas situaciones. Entonces, ver cómo va variando, dependiendo de cada situación, cómo nos darían esos precios finales, como Bueno, ejercicio práctico, digo, ya que por ahí no nos podemos basar en otra tasación, o en tasaciones por ahí de ustedes o de otro ejemplo, ver cómo varían y cambiamos esos coeficientes, sí, exacto. considerando otras cosas. Esto, Es que ahí vas a mayor, hacer... mayor frente, que se pueda dividir. Exacto. Por eso les decía, ustedes Sí, van te a tener escucho. como parámetros básicos, van a tener los normales para poder comparar entre ustedes, ¿no? Los normales de ubicación, medidas, posibilidades de uso. Hablando de lotes, ¿eh? Después pasamos a lo que es casa. En eso, cuando le empiezan a dar una vuelta de tuerca más, van a ver cómo se puede ir ajustando solo, o se va a ir ajustando solo. ¿Mm? En el valor, porque, a ver, voy a ser muy sincero, en la vida real, ¿qué les van a decir a ustedes si tienen un terreno, les dan un terreno para vender? Lo primero que le va a decir el vendedor es, y mira, por acá los terrenos se venden en tanto, Sí, tal cual. ¿no? Como Sí, ya fijando valor. Bien. Eh, sí.
nadie dice que eso no sea cierto. Ahora, ¿se venden en valor todos los lotes o se venden en Mm, determinado valor los de determinada característica? ¿Sí? Esa pregunta ninguno se la hace. Nos la hacemos nosotros cuando hacemos una tasación, para dar un valor lo mejor posible. Fíjense que, y ahí entra un poco lo que vos estás planteando o lo que te planteas vos, María de la Paz, respecto de cómo, cómo practicar, buscando otras cuestiones, ¿no? ¿Y qué es esto? Si yo tengo un lote que se puede subdividir o no, si yo tengo un lote que cumple con los requisitos del código, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, ¿sí? Porque eso no sé si influirá en el total completo, pero sí me va a dar posibilidades de decir, bueno, mira, sí, el lote de al lado se vendió en 100, pero tu lote tiene un 10% menos de posibilidad, entonces no lo vas a poder vender en 100. Lo vas a poder vender en 90, 95 o lo que fuere. O mira, tu terreno que está en la otra cuadra no tiene cordón cuneta, por ejemplo, mm, ¿sí? O dejemos de lado el cordón cuneta que es visible, y eso lo puede llegar a considerar, cosas que a veces no se entienden. No tiene el tendido de cloaca, porque llega hasta la esquina. O peor todavía, mm, no tiene el tendido de gas y no lo va a llevar nunca porque entre el punto de gas y donde está mi terreno, el único que lo pagaría soy yo porque los demás no lo quieren. ¿Se mm. entiende? Bueno, esas cosas Sí, surgen sí, sí. en la medida en que se va, o sea, se entienden como puntos que van Sí, generando. sí, sí. No son, a ver, que queden claros, no es el que define el valor general, es el que ajusta el valor. Todas esas cosas. Sí, que ajusta. ¿Mm? ¿Se Ujú, entiende? sí, ¿Aclaro o sí. oscurezco? Sí, Vamos a... No, 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 no. claro. Está bien. Bien, se me quedaron todas. Yo no sé si soy yo que tengo una mala conexión de internet. Voy a tratar de conectarme a otra red. A ver si puedo. Sí, debe ser vos porque por ahí queda como congelada la pantalla. Bien, voy a conectarme al teléfono. Si por ahí se corta, volvemos, pero voy a tratar de ver si puedo mejorar. ¿Me siguen escuchando? Yo creo que también es un poco hasta que nos saquemos el miedo de hacer los ejercicios, ¿no? Que cuanto más lo practiquemos, le pasa que al no tener nada de referencia, es raro, es como, lo tomamos entre nosotros, pero estamos todos en la misma, que estamos todos aprendiendo, entonces no sabemos si lo que yo tomo está bien, o lo que toma Vivi, o Jime, o cualquiera de, Claro, cuando compartimos en el grupo, decimos, ¿hasta qué está bien? Bueno, si están dentro de 60 y 80 está bien, pero a mí me dio 110. Y claro. bueno, no sabemos si fue justo el único que lo hizo bien o todo el resto lo hicimos mal. Entonces, ese ejercicio creo que es hasta que nos saquemos o que vayamos tomando más fuerza y decir, no, esto yo lo hago por este motivo y te quedás como con esa fuerza, no sé. No, no, está bien, Ah, no sé, es lo que me pasa a mí, ¿eh? No, yo hablo son por mí. válidas y son lógicas las... No, no, está bien planteado. De hecho, también para Bueno, eso pero entonces hacemos... la Perdón. valoración del coeficiente de medida, sigo con lo mismo yo, la valoración del coeficiente de medida cuando tengo el terreno. Yo miro los demás, entonces voy mirando acorde. Si yo el mío tengo 18 de frente y 37 de fondo, y el de atazar es tengo 18 por 40, yo miro y relaciono y le subo un puntito, le bajo un puntito. No tengo que hacer la fórmula. No, ¿Eso estamos de acuerdo? ¿Es así? la fórmula, perdón,
La fórmula la hacen para saber la Sí, relación que hay entre esos sí, coeficientes y después lo traducen en un perfecto. coeficiente en la Eso, planilla. eso es lo que yo quería Lo saber, mismo pasa con porque la a mí me había aptitud. dado 0, Porque, a claro. ver, porque Entonces yo le fíjese, ponía lo que me había dado, claro, y ahí se yo te ponía lo iba, de la fórmula y claro, claro, no no, era daba, cualquier cualquier cosa, no, cosa. no, 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 claro, 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 Entonces yo después dije, no me da, entonces después lo corregí. claro. Fui relacionando. Sí, Entonces eso es sí, así, perfecto. Ahora eso es sí, así. Es lo mismo que con el tema de la sí, aptitud. ¿Por qué? de la aptitud. ¿Qué pasa? Exacto. Vuelvo a lo que les explicaba recién del tema de los lotes con muy diferentes medidas o superficies, perdón, en Sí, un lugar. sí, sí, Yo lo que tengo que ver es, si yo vuelvo al ejemplo, 400 y 1000 en un lugar sí, donde la zonificación es residencial, lógicamente en el terreno de 1000 voy a poder hacer mucha más superficie edificada que en el terreno de 400. Pero perfecto. vamos a la situación esta. Si yo me remito a hacer solamente la relación entre las diferencias en porcentaje de superficie que yo puedo hacer en uno y en otro, Mm, lógicamente el terreno de 1000 se me va a ir muy arriba porque va a tener mucha mayor capacidad de edificación. Ahora, después viene sí, el otro planteo que ahí sí es personal. En ese lugar, esa cantidad de metros cuadrados que dice, ¿se hacen? ¿Se sí, entiende? sí, mm, Yo pongo ejemplo práctico sí, y claro. En una zona residencial sí, con un valor, pongámosle que el FOT sea 1, ¿no? Zona sí, residencial, FOT 1. Quiere decir entonces mm, que el uso dominante, ¿cuál sería? ¿Para hacer qué? Vivienda. para ser vivienda. Vivienda. Entonces, si yo voy al terreno de 400, Sí, yo podría hacer 400 metros cuadrados, sí, ¿sí? Con el FOT 1. Si voy al mm, terreno de con 1000, el podría foto, hacer 1000 metros cuadrados. En el barrio, sí, hay me pongo a pensar, en este barrio, las casas sí, tienen 400 metros cuadrados. ¿Hay alguna que aunque sea se aproxime? No, el promedio son 150, 200 por el tipo de casa que hay. 150. Mm, Entonces, mm. si ya me sobra en el de 400, me va a sobrar muchísimo más en el Me de va a 1000. sobrar más el de Quiere 1000. decir que los lotes no se Mm, usan para toda su capacidad edificable. claro, Entonces, no puede valer el lote de perfecto. 1000 el doble que lo vale el de 400. Doble. ¿Se entiende? Sí, 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 a no ser que perfecto. se tome el- el terreno para hacer un edificio o que No, tenga pero no otro tipo podés. de Pero capacidad no podés. escalable, ¿o Sí, no? no porque él era Ah, vivienda. porque re- es residencia. No, está bien, el edificio también es residencial, pero no podés hacer Claro. multifamiliar, es claro, unifamiliar. ¿Está? Con el familiar, foto. Ah, ok. Claro, con el claro, foto, ahí está el gancho de lo que yo digo. ¿Mm? Yo claro. empiezo a pensar en esas cosas. No hay una fórmula Ujú. correcta para eso. Es Mm, lo que también me va marcando la, mm, el pensar para ajustar mejor. Que tiene que ver algo con lo que vos dijiste, María de la Paz, poder cambiar variables para hacer los ejercicios, o sea, en esto que sería algo eh, no real, poner para variables para ver relacionar. cuánto me da. ¿Sí? Sí, claro, para ir ¿Entiendes? pudiendo comparar sobre el mismo ejercicio como si fueran distintas personas las que van tasando, a ver hacia qué valores convergen teniendo distintas cuestiones a Claro, considerar. entonces, eso es lo que se puede hacer por una cuestión de ver cómo voy ajustando. En la vida real, el ajuste se da en cuando yo, tomando los datos de la teoría, inserto el valor mío en el mercado, si queda dentro del rango o está fuera del rango, Mm, de lo que hay en el mercado. Ahora, también aclaremos esto. No quiere decir que si algo está fuera de rango no sea el valor correcto, porque depende de lo que es el lugar, ¿no? Sobre todo si hablamos en edificado. Puede ser algo que esté totalmente fuera del promedio del lugar.
Ahora, después, ¿cuál es el problema? Bueno, en ese lugar, vender eso a ese precio va a ser difícil, mm, ¿sí? Pero puede ser que valga algo, ¿no? Si de eso, mm, los ejemplos son muchos. Si yo saco una casa de un barrio cerrado y la pongo en un barrio de viviendas de un plan federal y, sí, y va a valer le distinto por bajó el el valor. tipo de calidad de casa. Ahora, ¿la voy a poder vender al valor que realmente tendría esa casa? Y No, no, porque no no, da no el porque no vale la lugar. ubicación, ¿Se entiende? claro, sí. ¿Y los pH, qué se considera menos valor? ¿Qué pH, qué Por tipo de ejemplo, un pH? pH. ¿Qué tipo Por de... ejemplo, tengo el frente, la casa, Por eso, pero sería un pH no frente, que sea un tiene un edificio. pasillo. No, 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 que no sea Hablo un de pH, hablo edificio. de viviendas o Eh, de departamentos sometidos. Bueno, de- claro. eh, lógicamente los pHs tienen que tener un valor distinto a una casa en un lote individual. Porque yo cuando estoy Ujú, sometido al régimen de pH, sí, estoy sometido a una serie de condiciones sí, de establecidas por el reglamento, sí. reglamento de Sí. copropiedad. De copropiedad, Recuerden, sí, recuerden de sí, arquitectura y urbanismo que en el pH no sí, somos dueños exclusivos de todo. exacto. ¿Está? Sí, Entonces, yo no puedo sí, la misma casa, si estuviera sobre un lote sí, propio, venderla al mismo precio que si estuviera en pH. sí. Por eso tiene un precio más bajo. Y, ¿Sabe por qué le digo? Porque sí, tengo la casa de mi padre para vender. Y la ajá, casa sí, justamente de mi sí, padre, se él pueden compró practicar. una casa, o sea que yo estoy practicando. Ujú, Mi padre compró una casa en barrio universitario hace muchos años y él lo que hizo fue dejar su casa en el frente como estaba, retirada de la línea municipal, hizo un pasillo y detrás hizo 4 departamentos, ujú. ¿verdad? Entonces, ahora a mí me toca vender la casa de mi padre que va al frente, es una casa amplia, pero bueno, ya el valor es diferente, por más que la casa está independiente totalmente de esos departamentos. Sí, Es totalmente independiente. Nadie sabe que atrás hay departamentos porque tienen su pasillo. Pero sí, bueno, ya por eso le preguntaba que el valor es diferente. sí, sí, claro, sí, sí, siempre. Pero por una Mm, condición también legal, que yo en claro. una vivienda sometida al régimen de pH no tengo la libertad para hacer y deshacer. O sea, sí tengo la libertad para hacer y deshacer siempre y cuando no perjudique a la situación de los otros. Como por ejemplo, si yo en mi casa quiero ampliar, eh, no puedo si no tengo la autorización del resto, por ejemplo. Mm, ¿Mm? Eh, para dar un dato, ¿no? Eh, sí. entonces, eso ya implica que yo no tengo la libertad para hacer o deshacer. ¿Sí? Porque somos Ujú, consorcistas. Eso, o sea, el régimen de pH en departamentos así, vivienda con departamentos internos, el régimen es muy similar a un edificio en propiedad horizontal, donde yo no puedo hacer lo que quiera. Tengo que tener anuencia del consorcio para poder desarrollar algo. Sí, ujú, eso es así. Por eso van a tener ujú. valores con menos. Bueno, eh, no quiero dejar tampoco de responder a las preguntas o consideraciones que hicieron. Con respecto al tema de los lotes, entonces más o menos se entendió cuál tiene que ser la Sí, dinámica. ¿Mm? ¿Se entiende? sí, Sí. eso ¿Sí? sí. Bien. Sí, sí. Eh, la otra cuestión que marcaban, que creo que fue que lo dijo María de la Paz, era cuando se arma un informe. ¿Qué es lo que ponemos en un informe, ¿no? ¿Puede ser eso lo que dijeron o hay alguna otra pregunta más con relación a las determinación de coeficientes? No, eso no. No, no, igual es como que va de la mano. Lo que ponemos en el informe sería como ir justificando cada una de estas decisiones, qué es lo que estamos viendo, evaluando y cómo se lo presentamos a la persona y que nos va a dar la letra para poder venderlo después. Eso, Está bien.
que Ta, ta, iba de ta, la ta. mano y que por eso decía que en el ejercicio, en los trabajos prácticos, hubiese estado bueno que nosotros lo escribiéramos. Yo al menos no lo escribí y capaz que hubiera sido una práctica complementaria que hubiese estado bueno. Ah, está bien, como una forma, bueno, sí, puede ser haber justificado el por qué hiciste ese valor o no, está bien, sí, puede ser. No, no es, en este caso lo tomo y ya será para futuras generaciones. Eh, No, pobre, pero no, es una, es algo que a mí me hubiese servido, no sé no, si a no, está todos. bien, está bien, está bien. Ahora los pongo a No, trabajar a todos. y, Pero igual, opino igual que pase, porque es como más la práctica, poder llevarla a la práctica, es verdad. La teoría quizás la tenemos, pero nos falta como bajar eso al informe, que no sabemos quizás cómo arrancar a hacerlo, cómo ponerlo. Eh, está es bien, verdad que Javi en nuestros videos mostró un pedacito de una tasación que él venía haciendo, pero no vimos punto por punto. Era como muy así, como en claro, forma de repaso. está bien, Capaz que no, estaría bueno que nos explique, capaz que Javi, si puede en algún momento, Un como modelo. punto por punto, lo eh. fue, claro, fue poniendo en base a cómo lo ve él. Capaz que eso nos va a servir. Claro, yo creo que el tema de al no tener más desarrollo, eso es lo que nos genera más inseguridad, si lo estamos haciendo bien o no. está bien, está bien. No, pero por eso, vamos, son dos cosas distintas entonces. Una cosa es, por eso yo después los invito a que lean lo que yo les escribí, Mm, qué es lo que el informe tiene que contener aproximadamente, ¿sí? En ese escrito, o sea, por ahí repito algunas cosas, pero son más o menos los fundamentos de lo que uno en un informe debería incorporar. ¿Mm? Son 3 páginas, así que hay escrito. Y es todo escrito, no hay ningún dibujito. Por lo tanto, ahí van a tener una serie de cosas para que se den cuenta. ¿Qué pasa? ujú, No, la idea es no dar, ¿m? Y de esto me hago cargo porque es idea mía, no dar un informe como modelo para que no se use ese informe como modelo sin ujú. y no tengan la iniciativa propia, porque la idea es esa, Iniciativa que propia. tengan la iniciativa propia para después poder decirle, che, mira, acá capaz que te conviene esto. Por eso yo les decía Mm, que esa va a ser la idea del informe, ¿sí? mm, Porque si no, podía haber sido mucho más fácil. Yo les paso una planilla de las que se hace en entidades o todo y se hace sobre eso, pero la idea es que ustedes puedan poner en esa iniciativa qué es lo que ustedes incorporarían para justificar, ¿está? Pero eso les va a quedar y en eso sí está el compromiso de, porque no es que se haga después del parcial, que ya se sepa quién cursó, quién no cursó, o sea, la idea es hacerlo como un aporte final con la devolución correspondiente. ¿Está? Así que en eso es lo que se pretende como una tarea final. Ya les digo, si No, no, aparte está buena como oportunidad para nosotros mismos, o sea, como para el día justamente, que vayamos a la práctica, tenerlo, aprovecharlo el momento, digamos. Es ahora o nunca. por eso es la idea, por eso es la idea, que lo tengan como una respuesta. Yo ya, bueno, me adelanto, se los iba a decir en ese momento o escribir, no se los voy a dar al otro día la devolución porque va a haber que mirarlos uno por uno, pero sí lo van a tener, para que les quede mm. como una especie de primera tarea profesional para ir armando, ¿sí? Em, lo que sí les quiero dejar aclarado, que eso es muy importante, porque eso en eso sí yo soy muy celoso desde el punto de vista profesional. Es decir, digamos, yo tengo en ese caso la deformación de tener, de ser ingeniero, ¿no? Entonces vieron que, antes de que lo digan, ustedes vieron que los ingenieros somos muy así. Entonces, eh, Sí. el tema está en que uno trata de explicar y en muchos resultados que uno tiene que dar tiene que ser taxativo, ¿no? Es decir, si yo hago un cálculo de una estructura, me tiene que dar tal cosa porque si no, estamos en problemas Houston, digamos, ¿no? Pero acá, más allá de eso, existe esa libertad de poder escribir o de analizar cosas de distintas maneras porque puede tener la impronta personal.
Ahora bien, hay algo que para mí siempre es fundamental, que toda mi tarea profesional yo no la tengo que desnudar a nadie. Si yo voy a escribir lo que justifica, pero en ningún momento, ejemplo, voy a poner los cálculos que yo hice, porque los cálculos son míos, ¿está? Mi respuesta al pedido es lo que me pidieron. El cómo es mío. Y esto lo digo como desde el punto de vista profesional, ¿eh? No, no es personal. Sí, o sea, Mm, sí, es personal porque lo digo yo, pero digamos, eh, mm, ¿por qué digo esto? Para que también lo tengan en cuenta en el informe. Es decir, no se necesita que ustedes pongan, sí, lo podemos hacer y no hay problema en el sentido de decir, che, a ver, para ir evaluando la tasación, a ver qué nos parece a nosotros. Pero cuando ustedes trabajen profesionalmente, en ningún momento tienen que presentar la planilla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es una tarea auxiliar y personal, ¿sí? Eso siempre lo digo porque a mí, porque si no, es como que la otra persona está evaluando cómo yo trabajo profesionalmente. Y eso exact- no. Sí, en eso exactamente. soy, yo O soy sea, tremendo en si eso. No, lo mío es mío. doy Si, resultado. si me Mm, llamaste es porque vos confías en lo que yo hago. Bueno, lo que yo hago es esto. El resultado puede gustar o no puede el gustar. Eso es otro. resultado, Son exactamente. 5 quintales aparte. Pero Sí. eh, lo digo para que tengan en cuenta algunas apreciaciones de lo que es un informe. Es decir, Ujú, el tema está en tratar de escribir y de ver qué es lo que puede ser por medio de punteos, puede ser por medio de consideraciones, si ustedes en un informe, pero bueno, ahí ya tienen, no quiero abundar porque está todo escrito, eso, en lo que bueno, ustedes tienen que armar. Después, si lo arman tipo tabla, si lo arman con imágenes y fotos intercaladas, si ponen fotos al final, si todo eso es de acuerdo a cómo les guste presentarlo a ustedes. Porque en definitiva, después es como ustedes van a presentarlo al cliente y así se van a vender como inmobiliaria, ¿no? Y Viviana no la va a presentar de la misma manera que María de la Paz. ¿M? Cada una se va a preocupar por venderse mejor, porque después van a ser competidoras, salvo que se pongan de socias. claro. Pero, por Vamos a ejemplo, ser no socias. Ah, bueno, por eso, si Dos son socios. socias, van a tener vamos a una ser mayor. socias. Pero, digamos, el tema es ese, es decir, después se vende como de diferentes maneras. Yo siempre lo que digo es que, uy, mira, hay una heredera de- em, ustedes, todo eso que hagan va a ser con la impronta propia de lo que ustedes quieren hacer profesionalmente, ¿no? Eso sí, y después hay infinidad de cosas. Hola, señorita, ¿cómo le va a usted? Eh, Sí. Ay, Así que bueno, con respecto al informe, eso, ¿no? Hay cosas que no pueden faltar en el informe, ¿m? Como la fecha, eso Mm, recuérdenlo. ¿M? mm, Eh, y después, a ver, ¿cómo podría decir? Los brillitos que le pongan mm, serán impronta personal. ¿M? El dato solamente tiene que ser concreto y obviamente conciso. Un informe de tasación tampoco puede llevar más con imágenes y todo que pongan, más de 3 hojas. ¿Sí? Salvo que tenga que hacer un mm, informe eh, judicial, por ejemplo, o oficial para algo que tenga que incorporar más datos. Pero eso ya son cosas muy específicas. ¿Sí? mm. ¿Estamos? Claro, sería, por ejemplo, no dar tanto dato, pero poner la zonificación, el FOD, cosas así, ¿o no? Mm. Esos sí son datos concretos. Porque vos, si le pones esos datos, seguramente después le vas a decir en tu justificación qué es lo que ahí podés hacer o no. ¿Está? Sí, claro. Sí, Aprovecho, sí, sin Ximena. dar demasiado dato de cómo sería eso, pero Claro, pero por ejemplo, si vos decís,
Vos podés, supongamos que hablemos de un terreno. Vos ahí vas a poder expresar la potencialidad que tiene ese terreno. Y la potencialidad de ese terreno va a estar dada por la zonificación y el desarrollo que hay alrededor. Sí, ¿Tá? Mm, Entonces, vos vas a decir que ese terreno tiene tal potencialidad. Para decir específicamente la potencialidad, referencias que ahí tenés condiciones de código tales. sí, mm, está bien. ¿Tá? Eso es una. Pongo un ejemplo como estábamos hablando antes. Si vos tenés ese terreno que lo podría llegar a subdividir y formalizar en dos terrenos, ¿no? Vos tendrías que poner los datos que te indica hoy el código de cómo subdividirlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? mm, O si estoy en un lugar en donde me dan para vender una casa, pero en ese lugar el entorno me está marcando que la tendencia es que va a haber todos edificios, yo tengo que hablar, porque ustedes se imaginarán que esa vivienda la van a vender teniendo en cuenta que la venden, mañana esa casa ya no está y ahí va a ir un edificio, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que indicar la potencialidad que tiene ese terreno, mm, ¿sí? ¿Está? sí, 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 ¿Se entiende? sí, Para justificar el valor que den, porque seguramente el valor no va a ser el valor de una casa que dan, sino de el mismo. potencialidad que tiene ese lugar, Mm, ¿sí? Entonces, no van a hacer todo un desarrollo de 2 páginas en donde digan todo lo que pueden hacer, los distintos tipos de departamentos, lo que fuere. No, van a decir que en ese lugar es zonificación para tal cosa. En función de lo que es el terreno, se pueden hacer tanta superficie. mm, ¿Tá? mm, Lógicamente eso es para justificarle el valor a quien lo quiere vender. Y aprovecho y bueno, por ahí, bueno, porque también me gusta a veces charlar, ¿no? Pero eso también ayuda mucho porque en esos casos específicos de lotes que tienen potencialidades, a veces la gente piensa que tiene para hacer y quiere pedir por la casa para que hagan un edificio lo que no vale. ¿Tá? mm, O por ejemplo, doy otro dato. Eh, Acá en Bahía Blanca, con el tema de los inconvenientes que hubo en el barrio universitario la, con las edificaciones y con todo lo que pasó, el- eh, bueno, lo primero que sucedió es que mucha gente se quedó con las ganas de vender su casa bien vendida, sí, porque se suspendió la construcción. mm, Entonces, en un momento los valores estaban por allá arriba y de golpe cayeron a valores razonables de venta de casas. mm, No, no estaba el plus de sí, las sí, posibilidades. Y bueno, todo eso uno lo tiene que explicar, exactamente. Mm, ¿está? Eso, mm, o, o por ejemplo, cuando uno, pero esas son cosas que uno tiene que ir investigando al momento de tasar. Si hay potencialidades de cambios de uso en el lugar. Eso es un estudio permanente, que no le corresponde solamente a los profesionales, sean arquitectos, ingenieros, para poder hacer cosas ahí. A los mm, martilleros también, porque ustedes después van a vender en función de eso. Y si hay cambios propuestos, mm, o aunque no estén propuestos, o no que ya estén, sino que ya estén en camino de cambiar el uso, eh, eso influye después en el valor. ¿Mm? mm, Piensen, no sé, por decir algo, más allá de que no todos sean de Bahía, pero bueno, conocen la avenida Alem de Bahía Blanca, ¿no? sí, mm, Bueno, la avenida Alem de Bahía Blanca, de ser el lugar de casas señoriales más linda o un lugar específico, pasó a ser ahora una arteria de esparcimiento. mm, Entonces, hoy la tendencia es esa, irse a vivir a la avenida Alem, si no es en un departamento, y la verdad que la vivienda, venderla como casa, es todo muy lindo, todo bárbaro, pero a la noche, si al lado tengo 3 bares, mm.
¿tá? mm, ¿Y eso qué pasó ahí? Bueno, eso fue cambiando. ¿Y eso estaba escrito en algún lado? No, no estaba escrito en ningún lado. ¿Mm? mm, Ahora sí puede estar escrito que haya cambios de uso en el terreno por modificaciones del código. mm. Ahí en Bahía Blanca había pasado también con Paligüe, ¿no? Toda la parte de los boliches que estaban sobre, ¿qué es? ¿Sarmiento No, es? No, Fuerte Fuerte No, Argentino, Argentino. No, Fuerte Argentino. Claro. ¿no? Fuerte Mm. Argentino, que ahora también los boliches ya se fueron y se revalorizaron, bueno, se fueron o están ahí, disminuyeron un montón y se revalorizaron todas las casas de la zona. También puede ser la contra, Muy buen ¿no? ejemplo, muy buen ejemplo. Sí. Bueno, pero así como eso pasó, ahora se complicó del lado del Paseo de las Esculturas, Claro. Mm, de gente que vivía tranquila y ahora tiene las picadas, pero no solamente porque hagan picadas, sino porque hay muchos comercios y lugares de Claro. esparcimiento, ¿sí? mm, Y esos son cambios de uso, por ejemplo, que haya lugares de esparcimiento, que todos se pongan en el Paseo de las Esculturas de noche con los parlantes, bueno, eso son idiosincrasias que no se pueden modificar y eso no hay nada escrito ni nada regulado. Es así, bueno, será cuestión de que la autoridad competente haga lo que tenga que hacer. Pero sí, si bien de Urquiza no, del lado de la calle de Fuerte Argentino hay muchos lugares, hay algún que otro restaurante, panchería, bueno, eso genera otro tipo de sí, movimiento. sí. Bueno, el canal también es un inconveniente. Bueno, eso sí, 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 pero bueno, Mm, sigo con esto y yo siempre me remito porque es un caso demasiado evidente de lo que es las zonificaciones de Bahía Blanca, que es el barrio universitario. Por ejemplo, en el barrio mm, universitario hubo un problema muy importante, que es que cuando hizo eclosión el tema de la sí, construcción de edificios multifamiliares, mm, todo el mundo se quejaba, pero el Código de mm, Planeamiento del año 73 lo permitía. claro, Que no se haya hecho antes no quiere decir que no se podía. El problema mm, está en que antes no era rentable hasta que pasó a ser rentable, mm, ¿sí? Y eso, mm, ese cambio de uso responde a una normativa, no, responde a la evolución del mercado. ¿Se entiende? sí, Sí. Porque después podemos discutir el otro tema de si los servicios daban abasto o no, pero eso es otra historia. Eso lamentablemente mm, no es un problema de nadie, es algo de las obras que no se hicieron, ¿no? mm, Claro, pero sirve como ejemplo para, si uno piensa un desarrollo inmobiliario en determinada zona, tener en cuenta ciertas condiciones que tienen que darse. Por ejemplo, que lo tenés que evaluar, tenés que ver el impacto ambiental, el impacto de los servicios, si llegan o no, o sea, es Bueno, como el que tema es hoy, un ejemplo, pero que se puede usar en otros. es que en realidad todas esas cosas ayudan a justificar un valor. Vos diste un ejemplo clave que no se tiene muy en cuenta todavía, que es las cuestiones de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque eh, puede no estar comprendida alguna tarea o alguna construcción en cuestiones de impacto ambiental, pero sí las puede producir. Eso puede suceder. Eh, Hay muchos ejemplos. Las construcciones en sí no están vinculadas a tener que responder a legislación respecto de impacto ambiental, Mm. pero en muchas ocasiones producen inconvenientes como por ejemplo visuales. ¿Lo van a prohibir eso? No, pero después hay que ver si eso tiene una buena condición de venta o no, porque hay gente que no le gusta. Entonces, el impacto visual, a pesar de que no es un impacto que esté restringido, sí influye, ¿sí? Y, y ni hablemos de las cuestiones normativas o, en muchos casos, y que eso no está escrito en ningún lado, las tendencias de mercado que se pueden llegar a suceder. ¿Mm? Bueno, acá
Ay, perdón, chicos, están todos, yo estoy re charleta. Pero bueno, acá en Sauce Grande es Montermoso, Sauce Grande es como el lado más eh, este que tenemos. Y mirando Cartoarba, veo que está todo loteado. Y yo digo, ¿cómo loteado? ¿Quién lo loteó? ¿Cómo vas? Si eso es la desembocadura del río Sauce Grande y es un humedal, y la importancia del humedal, y empecé, pero no, es un loteo que está del año 40, ¿Eh? que dijeron, si no lo lotean, esto se pierde, o sea, queda como, no sé, como espacio, y lo lotearon, y está todo loteado. Entonces yo digo ahora, bueno, está loteado, va a haber un desarrollo inmobiliario en algún momento, porque estos Montehermoso es chiquitos, se va a extender, va a crecer, pero ¿qué van a construir ahí? Y ahí van a tener que ver el tema del agua, las cloacas, los animales, la reserva, la vista, ¿no? Y es como, a mí me gusta mucho y me apasiona esa parte ambiental, pero también es eso, ¿no? Hay algo que no lo vamos a poder detener, que es el crecimiento urbano, inmobiliario, pero bueno, ¿cómo acompañamos ese crecimiento? Y nosotros como nuestro rol de martillero por ahí es solamente vender, pero por ahí también es ayudar a definir que ciertas áreas se desarrollen con el mejor criterio posible y que sea sostenible y bueno, Sí, todo esto, ¿no? no, 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 te entiendo perfectamente porque sí, son cuestiones. Lo que pasa que, claro, ahí son decisiones que tienen que ver con la, la política de desarrollo que tengan las autoridades que van guiando los destinos de una ciudad, ¿no? Me salió toda una frase bien política, Claro, pero es así, digamos. pero sí. Es decir, por eso está bueno cuando los distintos actores en distintos rubros tienen posibilidades de participación. Pero bueno, ahí nos vamos a meter a charlar en lo que se hace o lo que no se hace en los diferentes lugares donde cada uno estamos, ¿no? Eh, No, pero a la hora de, como martilleros, si vamos pero no, a vender o claro, participar de de esos espacios o de esa bueno, actividad, está bueno considerarlo. eso es lo que yo O- iba a o- seguir comentando. Porque, por ejemplo, en Bahía Blanca, bueno, todo esto lo digo ¿por qué? Porque yo hasta fines del año pasado era el presidente del Colegio de Ingenieros, ¿no? Entonces estaba en esos ámbitos de discusión y de participación. Y, por ejemplo, en Bahía Blanca existe lo que se llama la Mesa Coordinadora de Consejos y Colegios Profesionales del sur bonaerense, en el que también están los martilleros. Entonces, todas esas cosas, si tienen la posibilidad en esa mesa de trasladar inquietudes, justamente tienen mucho que ver con lo que decís vos, María de la Paz. En tu rol de martillero también tener en cuenta otra serie de cosas, ¿no? Y se me quedaron colgadas. también estaba escuchando medio entrecortado yo Sí. también, No, pero sí, no sí, sé si sí, soy sí, porque yo. yo me quedé, No, no, se escucha. Sí, yo también. Cuelgo. sí, no, no me está diciendo que tengo, pero no sé si debe ser acá. Igual estoy con el teléfono conectado, me llama la atención, pero bueno. eh, A ver si lo... ¿Ustedes me están escuchando ahora? Sí. Sí, Bien, buenísimo. No, que les decía eso, que es un poco el tema de la, de la posibilidad de participación de los distintos entes, asociaciones, colegios, etcétera, ¿no? Eh, Porque también eso, en definitiva, y teniendo en cuenta lo que hacen, lo, a lo que se referenciaría la tarea de ustedes martilleros, hacia la valorización o no de un lugar, ¿sí? Pero sin entrar en esa charla que igual a mí me apasiona, está muy bueno poder charlar de este tipo de cosas, eh, yendo a lo específico de esto, es muy importante tener el conocimiento de todas estas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Cuál es la tendencia del lugar? ¿Qué está pasando? Y yendo mucho más a lo específico, todo lo que tiene que ver con
cómo está el tema de los servicios, cómo está el tema eh, de las proyecciones de esos servicios. Fíjense que el otro día les cuento una cuestión, ¿no? El otro día me consulta, miren lo que el hijo de un martillero, ¿no? De Bahía Blanca, que había comprado en su momento un lote, en un loteo que se hizo, y es un lote que está por la zona de Bosque Alto, por allá, donde Corta. hay muchos, Se cortó Sí, todo. se cortó, se sí, yo la Escuché verdad pido el mil, martero voy a por ahí. voy a cambiar otra vez de red a ver qué pasa. Pido mil disculpas, pero bueno, ya esto pasa a ser un problemita. Ah, se cortó. Yo no los escuché, te escuché más, Alejandro. No, 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 no. yo tampoco. No, Cambié, yo tampoco. cambié de Se red cortó. otra vez. Cambié de red otra vez a ver si se puede llegar a. ¿Ahora me escuchan? Sí. Y Sí, sí, ahí sí. Sí, sí, ahora sí. Pido mil Se disculpas. comunicó el hijo del martillero. Hasta Escuchamos. ahí llegué. Bien, perfecto. Que Hasta ahí. había comprado un terreno por la zona de cercana a Bosque Alto, por allá, que es donde hay muchos inconvenientes con el tema de la provisión del agua, ¿no? Y para lo cual se están Mm. haciendo una serie de obras ahora para llevar allá. Entonces, él compró un terreno en un loteo y su terreno estaba frente a la plaza del lugar, ¿no? Lo que se pretendía que sea futura plaza, es lo que se llama que cada uno de los loteos tiene que dejar como ceder como espacio comunitario, se llama, ¿no? Entonces, cuando hay un emprendimiento de un loteo, hay una manzana, determinada cantidad de metros cuadrados que hay que dejar y eso se cede al municipio para que el municipio después haga, eso se llama espacio comunitario. Generalmente, ¿qué es lo que se hace? Y generalmente ahí lo que se hace es una plaza o a veces por ahí se puede llegar a poner alguna salita de primeros auxilios, algún jardín, o sea, algo o un Zoom de espacio comunitario. Resulta que ahora, enfrente de la casa de él, del terreno de él, van a hacer toda una serie de cisternas para el abastecimiento de agua de ese lugar, ¿no? Entonces ahí se genera un inconveniente. Primer inconveniente, ¿cuál es? ¡Ja! Yo me compré porque quería tener la vista de la plaza y ahora me van a poner tres tanques de hormigón armado. Todo Mm. un problema. Claro. ¿Cuál es la valorización de ese lote? Claro. ¿Cuál es la valorización de ese lote? ¿En cuánto disminuyó, aumentó respecto de lo que lo compré? No, disminuyó. Ujú. Disminuyó totalmente. Y la pregunta mía es, ese lote cuando se vendió, porque todo un loteo bárbaro y qué sé yo, ¿se tuvo en cuenta que en el momento en que se vendió y no estaban planificadas esas obras, no iban a tener agua? No, no, no. No se informó tampoco nada. O Ay, capaz que lo bien. sabían y no Ay, bueno. dijeron nada. Y bueno, Claro. vieron que hay muchas Por eso hay que cosas. investigar siempre uno cuando va a comprar. Exactamente. No Hay digo muchas cosas, no sí, digo que no sea realmente. que ahora no sea lo mismo tener Sí, sí. verde que tener. Sí, bueno, puede ser verde porque el hormigón también representa algo de verde, pero voy a tener ahí una planta de- de acopio de agua. Ahora, ¿qué pasa también? Hay que tener en cuenta la otra de las cosas. Eso que se cede se llama espacio comunitario, no plaza. Entonces puede Mm. tener las Claro. cisternas de hormigón, pero también puede Ah, tener un Zoom donde vayan todos los días un montón de gente a tener movimiento ahí. No mal, pero si se hace un un Zoom montón de comunitario gente, puede haber sí, actividades de deporte, fiestas, Mm, reuniones, sí, etcétera, etcétera. sí, 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 ¿Mm? ¿Se sí, entiende? Entonces, es cierto. eso es lo que sí, uno sí. por allí tiene que tratar de ir haciendo y de ir viendo cuando está haciendo una tasación. Mm. Bueno, acá pasó en un barrio Muy que bien. se vendían casas bastante caras y que se estaba armando como una
linda zona, también había un centro, un terreno municipal y que ahora pusieron un centro comunitario, así, un lugar donde vaya la gente, se espera la gente mayor a jugar a las bochas y demás. Y los de las casas de los costados están re enojados porque ellos querían tener toda una vista, un parque, o sea, tenían una idea en la cabeza y de repente le levantaron un centro de jubilados, si se quiere, o algo parecido a eso, un centro comunitario. Y también eso le baja el valor a no ser que, bueno, sea jubilado y quieras vivir ahí al lado. Claro, en unos años lo pueden usar. Claro, a Claro, dentro de inversión unos a años, largo claro, plazo. que tengan esa expectativa, que dentro de unos años les va a quedar cruzando la calle, no van a tener que trasladarse mucho. Pero sí es así. Bueno, eso, digamos, todo lo que estamos charlando, fíjense, chicas, bueno, chicas y Eric también, perdón, no lo había visto. Y eh, Eric, y Eric está. Son cosas que no están en un manual, digamos, ¿no? Que no están escritas, ¿no? Eh, que uno las tiene que ir planificando porque en definitiva esto qué hace. Y cuando estoy haciendo el trabajo me ayuda a definir el resultado. Y cuando el resultado lo tengo, me ayuda a defender ese resultado. ¿Sí? De cualquier manera, sí. haciendo como una especie de resumen, eh, que era algo que les dije al principio, cuando uno está en una situación de un razonable mercado de movimiento, eh, justamente el tema de las comparaciones con lo que hay me ayudan a mí a ver si estoy errándole el vizcachazo o no, digamos, ¿no? Hablando coloquialmente. Eh, ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que en el tema de tasaciones es eh, hacer toda una tarea para comunicar un nuevo valor. Cuando yo comunico un nuevo valor, estoy insertando eso en el mercado, en definitiva. Entonces ahí me voy a dar cuenta si me quedó en el mercado o me quedó fuera del mercado, ¿no? Dentro de lo que es la normalidad. Insisto, puede quedar fuera del mercado porque sea algo totalmente distinto a lo que hay en el mercado. Eso ya es otro tema. Pero si hablamos de normalidad, ¿m? Ustedes ya se van a ir dando cuenta cuando empiecen a desarrollar la tarea. eh, no sé. Bueno, ya que era la que más charleta, como dijo ella, vamos a tomar ejemplo de Montermoso, ¿no? De María de la Paz, ¿no? Entonces, ejemplo. Perdón, chicos. No, podemos tomar ejemplos de otros si me dan ejemplos. Si yo, por ejemplo, digo, eh, y te pregunto, ¿en qué valores se venden casas en Montermoso del Este? Y no sé bien ahora. Pero los lotes que habíamos estado viendo iban entre 30 y 50, 60, algunos que vi. Y las casas deben estar entre 80 y 120. Ajá, Bueno, bien. no Por sé, es ejemplo, bastante amplio, pero Creo, depende de la no, no, zona está de bien. Montehermoso del Este perdón, creo y tipo de la que construcción. Monte del Este es una de las zonas más exclusivas ahora, porque es como más de moda y hacen casas como más, con mejores construcciones y como que, bueno, es una zona medio top, digamos. Sí, pero la misma zona varía un montón, porque en las primeras líneas del mar, que están más cerca del mar, no quedaron árboles, se hicieron todos complejos, edificios y cabañas de muchas viviendas en un solo terreno, y ahora las que más se están valorizando son las de más adentro, que están más en el bosque y tienen más privacidad y calles entrecortadas. Entonces varía un montón el precio, me parece, al menos por las que vi. No la evalué bien. Bien. ¿Vieron? Dio un panorama. Dio un panorama. No sé si están bien los valores. No le importa, no le importa. Yo no.
no hubo cuestión de valor. Yo igualmente creo que están un poquito más de 120, pero más o menos en promedio. Pero eh, dependiendo, porque depende mucho también de las características de la casa. Pero vieron, sin ir muy lejos, se dio un panorama, ¿no? Ahí dijo, sí, todo muy lindo. Las que están más cerca del mar, todo bárbaro, pero puedo estar en una casa en donde tengo alrededor complejo de cabaña. Te regalo la tranquilidad de mi casa. ¿Se entiende? Si me voy más lejos, estoy mucho mejor, mucho más lindo, todo bárbaro, pero estoy más lejos, ¿sí? De la referencia exclusiva que tiene Monte Hermoso, que obviamente es del mar. ¿Se entiende? Mm. Y así con cualquiera de los Bueno, y lugares. me parece que ahí también por ahí va a depender qué es lo que quiere el comprador. Si prefiere estar, bueno, se valorizará más que esté al lado de un edificio, pero a 2 cuadras del mar o frente al mar, o si quiere que sea algo más tranquilo, exclusivo, más verde, más aislado y sin problema de moverse 10 cuadras hacia el mar. Entonces, por Bien, ahí, pero conociendo eso eso, yo voy a poder jugar mejor con la valorización. no, es decir, con eso vas a poder jugar cuando tengas un cliente que te diga necesito tal casa y pues la busques. Pero la valorización Claro. va a ser en función de el lugar, no de lo que quiera o el Ah, comprador. bueno, sí, eso. Sí, sí, ¿Entiendes? Eso sí. sí, eso hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Es decir, era lo que yo les decía antes. El Sí, vendedor sí, va sí. a decir, che, la casa de al lado se vendió en tanto, entonces yo quiero que mi casa, que está mejor porque está más nueva, porque está mejor cuidada, porque tiene más ambiente, valga tanto. Bueno, veremos. Sí, no, Capaz que sí, está bien, sí. puede ser que sí. Estaba pensando como en los márgenes de precio en los cuales nosotros podríamos movernos dependiendo de lo que nos guste, de lo que le guste al comprador o también de lo que necesite el vendedor, pero no para definir el valor, sino para tener en cuenta entre qué valores nos podemos manejar. Bueno, No sé eso si me explico. sí, a ver, eso es una referencia primera. Yo los márgenes de valor de determinados lugares los vas a poder manejar porque son los datos que vos tomás. Sí. Entonces, era lo que yo les decía antes, cuando inserto de nuevo ese nuevo inmueble en el mercado, si me queda en el rango de los valores, está todo bárbaro. Si me queda fuera, no, como primera medida no digo que esté mal, digo, reviso. Puedo seguir con esa tesitura porque para mí está bien, o reviso y me doy cuenta que le erré en algo, ¿sí? Pero sí, o sea, es decir, ustedes mismas van a ir viendo cuando empiecen a trabajar. Era lo que yo decía, por eso pongo Montehermoso del Este o puedo poner cualquier otro, lo que ustedes quieran, Pongan otro ejemplo. del lugar que quieran, sea Bahía Blanca o sea Suárez o el lugar que sea, pueden ponerlo y Así conozco otras podemos ciudades. charlar. No hablo más de monte. ¿Quién era? Ah, Griselda era de Suárez. Lógicamente, si estás, eh, bueno, depende de dónde entres, pero si estás del otro lado de la vía no va a ser lo mismo que de este lado, ¿no? Es decir, de un lado de la vía está toda la parte central, comercial, administrativa, del otro lado de la vía, ¿no? ¿Le estoy errando? No. No, Es la vía como referencia. claro, pero Mm. bueno, porque en Suárez justamente la vía es referencia también, ¿no? Entonces, todo eso me ayuda a mí a darme cuenta, pero no porque uno Se sea corta. un erudito en la materia ni nada, sino porque ustedes mismos en el lugar en el que están conocen la idiosincrasia del lugar. Y si les toca ir a otro lado, justamente esas cosas hay que preguntarlas. Yo no vivo en Suárez, pero bueno,
la experiencia de haber tasado varias veces, sé cómo se maneja, cómo es la idiosincrasia de Suárez, o puedo conocer que está cerca Pigüé, ¿sí? Y me voy Bueno, a acá Patagonia es como la costanera, ponerle la... ¿Cómo? Acá en Patagonia, por ejemplo, se tiene en cuenta más lo que es costanera, Claro, ahí tenés, eso, comarca. claro, exacto, es lo mismo, está bien. Te vas para la entrada, estás mucho más alto, todo bárbaro, pero nada que ver. Aparte, en todo lo que es la entrada, ¿no? Cuando venís por la ruta, ¿no? Otro de los temas que tenés muchos planes de viviendas. Sí, hicieron Entonces, como procrear y eso cambia el lugar. varias cosas, Claro, claro. tal cual. Bueno, ahí tenés, bueno, Bueno, sí, acá la que comentaban en Viedma, tenés las casas muy lindas o que se alquilan o venden frente a la costanera a un valor elevado, pero ahora hay mucha onda también así, bahía boliches o bares o lo que sea, que escucho todo el tiempo que los vecinos hacen denuncias, se quejan porque les rompen las cosas, si hay pelea, hay disturbio, entonces, o sea, es muy lindo estar frente al río la casa, pero no vivís tranquilo tampoco. bueno, Es y como que, lamentablemente, por más que eso sea circunstancial, porque si viene, digamos, una administración que restrinja eso, ¿no? Digamos, a nivel municipal o que cambie, quizás las casas vuelvan a tener su esplendor. Pero mientras tanto, si vos tenés que hacer algo ahora, eso lo tenés que tener en cuenta, porque es el aquí y el ahora. sí, sí, tal cual. Y yendo a datos más duros, estamos en el tema de lo que en cada lugar se proyecta, ¿no? Que era lo que yo les decía con respecto a las condiciones de código o qué es lo que va a cambiar. Yo, por ejemplo, también para darles otro ejemplo, eh, hoy, por así, sigue repercutiendo mucho en Bahía Blanca si tuviste 1,60 m, 1,70 m de agua o no, ¿sí? Y entonces eso, ahora, si empezamos con eso, tenemos que decir, che, pero esto, ¿es condición o no es condición? Yo digo que no es condición. ¿Por qué? Porque fue algo extraordinario. Si hubiésemos tenido Aparte, dos de esos episodios en el eh, año, ahí sí te empezamos a cambiar las cosas. y, y eso tiene que ver, por ejemplo, si a nosotros tenemos que tasar, si nos piden una tasación, y al margen de eso también si nos lo dan para vender, vos tenés que defender esa propiedad. Entonces tenés que agarrarte de decir, por ejemplo, lo que estás diciendo, de que esto fue un caso extraordinario y de que no siempre va a pasar, como para poder defender la propiedad, porque eso también va a depender de nosotros después de las propiedades que tengamos para venderla, para ofertarla. Claro, lógico. Yo hoy, vos me decís, me pongo de ejemplo, eh, pero a mí me decís, tengo que ir a ver una casa en el barrio Napostá, ¿no? Que un lugar que nunca jamás se había inundado y se inundó, ¿no? Con 1,60 m, 1,70 m, depende de las calles. Lo primero que tengo que ver es cómo está la casa esa, pero por esa circunstancia. Ahora, poner como excusa que ese es un lugar inundable, y no, porque quizás si el entubado en la postada hubiese estado más limpio, capaz que por ahí tenían 30 centímetros de agua. ¿Se entiende? No se van a seguir inundando, porque no es un lugar de inundación continua. Por eso está el entubado. ¿Mm? ¿Se entiende? Y como vos decís, Jessica, yo tengo que pensar en esas cosas para poder defender a la mamá, porque si no, entonces en todos esos lugares ya directamente ni se comercializa nada. Que quede todo así. Porque ¿quién va a querer comprar algo o vender algo mal vendido por el solo hecho de que se inundó? Ahora, si me decís que estoy en un lugar llegando hacia el sur del ejido de Bahía Blanca, donde sí hay posibilidades de inundación, pero no por desborde de arroyos o ríos, sino porque no hay buenos desagües, bueno, eso va a ser siempre, mientras no se hagan las obras que correspondan.
¿Se entiende? Si vamos al caso, ahora, ayer, ¿quién es de Bahía acá? Yo vivo en Bahía, pero soy de Deró. No, está bien, no importa, pero estás en Bahía. ¿Y quién más vos, Ornella? Estás en Bahía. Bueno, ayer, primero que no llovió parejo en todo Bahía porque fue una tormenta. En lugares cayó algo de granizo chiquitito y en otros lugares no. Y sin embargo, ya en el centro se había empezado de bote a bote tenían las calles. Entonces quiere decir que en el centro tampoco puede vivir. Y eso es culpa de la naturaleza o del lugar, no, eso es culpa de que no están bien hechos los desagües, quizá. ¿Se entiende? Por ahí esas cosas son, bueno, quizás son muchas, pero se dan cuenta que todo mucho tiene que ver con el contexto del entorno y obviamente el momento, ¿no? También si vamos a Montehermoso, quiero ver dentro de unos años, hablando de todo el tema ambiental, cómo, si vamos a tener playa o no vamos a tener playa con todos los edificios que hicieron. Pero bueno, ese es otro Bueno, tema. eso es un Ese es tema otro. difícil ese. ¿Eh? No, no, sí, Es un tema difícil ese. difícil la proyección, no lo que ha sucedido, porque el mar sigue trabajando como él se le canta, como corresponde, ¿no? A la naturaleza. Así que bueno, pero ve, Sí, a veces yo pienso que, por ejemplo, lo de Bahía es como, bueno, ahora en este momento está el tema caliente y la gente lo tiene muy presente. Quizá en 20 años no pasó nunca más nada, la gente se olvidó. Entonces el valor de la propiedad va a subir de nuevo seguramente. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver si uno que tiene la casa la quiere vender ahora con el valor que tenga ahora, o la quiere esperar, o puede esperar, porque a veces acá yo en Monte he encontrado gente que dice, no, yo mi casa no la puedo vender, tuve 1,40 m de agua, esto, si lo vendo a 2 pesos. Entonces dice, lo dejo, ni siquiera lo puedo alquilar. Pero claro, bueno, quizá en 10 años eso se puede, y están en condiciones de hacerlo. O sea, bueno, pueden esperar a que mejore la situación. bueno, por eso Entonces, quizás y acá no sé. antes de dar un valor, quizás antes de dar un valor de tasación, hay que asesorar en eso. Che, mirá, ahora déjalo. Claro. Salvo que, bueno, por X circunstancias haya que venderlo, ¿sí? Pero fíjense Y que, acá en el frente costero no sé cuánto podrá llegar a subir el mar, pero bueno, es un riesgo no, lo que que se pasa es sabe. que, no, el tema no es que, que no es de la materia tasación, el mar no va a terminar, lo que voy es que eh, se van haciendo cosas y hoy, ay, qué lindo tener un departamento enfrente del mar, que bajo y estoy en la playa. Y si te vas quedando sin playa, se va llenando cada vez más de gente y estamos en la Bristol de Mar del Plata, donde te Sí, tirás de arriba el departamento de la sombrilla para clavarla, ¿no es cierto? una tirolesa. Por Podría eso ser digo, negocio, una entonces, tirolesa fíjense que después pueden llegar a empezar a tener problemas para la venta o pensar que sí, estoy frente al mar, pero no te vendo, así que prefiero irme 15 kilómetros Ya hay problemas también. a los edificios que Vos se van a hacer en la mencionan desembocadura Bahía del Sauce. Blanca, también. No, no, acá en el centro, Sí. para las chicas, si quieren venir en el verano va a estar bueno. No, bueno, también pasó esto, que empezaron a construir edificios, y, mejoraron las casas, aumentaron las casas, las viviendas residenciales le hicieron 1 o 2 departamentos más, modificó y en la zona de, bueno, el que conoce Faro Recalada, ahí, entre donde está el centro cívico, digamos, las cloacas colapsaron. Entonces, todo el tiempo se están haciendo refacciones sobre una o 2 cuadras, un olor terrible, pero bueno, colapsó y eso no lo habían tenido en cuenta y todas las edificaciones nuevas y mejoras que hicieron estallar eso. Ah, Y puede sí. ser porque la mayoría Cuando de estás en la playa, en la todo bajada de esto es de... Pelícano,
Ah, bueno, también. Bueno, pero es toda la zona, Ven, ya es sé, esa por eso te zona. digo, no es solamente a 2 cuadras. No, Sí, sí, no, sí. no, Bueno, las o en, obras, o en por eso tienen esas Luzuriaga, dos o en cuadras Luzuriaga y también, no te preocupes, bueno, también. conozco Bueno, yo ponía un ejemplo. sí, sí, no, yo lo conozco bastante bien Monte Hermoso, sí, sí, también. Entonces, por eso, pero fíjense que todas esas cosas, ven que salen estos temas, todo esto que están charlando, son cuestiones que quizás no sean condicionantes estrictos de una valorización, pero sí que me ayudan a mí a entender el contexto del mercado para poder dar una respuesta satisfactoria a aquel que me lo está pidiendo. ¿Sí? Eso es importante. ¿Mm? Es como ir evaluando el mercado constantemente. Es que ustedes se van a dedicar a eso y van a estar en ese métier continuamente. No van a tener otra cosa. Y, y de ir negociando, porque por un lado tenés al vendedor que te dice, Ah, vendeme bueno. esto, y después tenés el comprador que te dice, bueno, pero buscame algo que esté bueno, entonces entras Sí, ahí sí, en sí, una claro. cintura entre, Bueno, es que ese es no el tema. tengo que vender, pero tampoco le poner cualquier cosa. Está como, es- Yo les digo, por mi actividad, tengo mucha relación con un montón de martilleros, ¿no? Y, y las cosas van cambiando, ¿no? Lo que eran las inmobiliarias de hace muchos años, ahora. Y está el tema de cómo manejan el asesoramiento. Hoy el diferencial lo hacen, voy a ser muy sincero, los martilleros nuevos que, que entendieron el negocio de otra manera, generando un diferencial en la atención y en lo que van asesorando, con todo. ¿Mm? Por ejemplo, asesorar a, tengo alguna que otra exalumna que siempre me pregunta cosas que tienen que ver con el catastro, con cosas, a ver si está todo declarado o no. Y todas esas cosas hacen no solamente a una cuestión de valorización, sino también a una cuestión de asesoramiento para vender o comprar, ¿no? Porque ustedes no van a recibir solamente a un cliente que quiere vender. También pueden recibir a cliente que por confianza a ustedes le dice, che, necesito que me encuentres una casa así, así, así. Posiblemente la casa no la tengan ustedes en el catálogo, pero sí la tiene algún colega. Bueno, ahí se entran a trabajar. Bueno, eso ya ahí, el trabajo inmobiliario no lo conozco más que de oído porque yo no participo, pero sí se conoce, ¿no? Sí, muchas veces me ha tocado ir a tasar casa en donde están las dos inmobiliarias, la compradora y la vendedora. ¿Por qué? Porque al comprador lo llevó una inmobiliaria y la vendedora lo tenía por otra. Ujú. Está bien, bueno, ahí comparten negocio, eso ya después es una cuestión de mercado y de trabajo. Pero ¿qué pasa? Si ustedes van a llevar al comprador, lo van a asesorar en función de lo que él quiere y de las cuestiones, porque también el comprador puede ir, muchas veces puede pasar, que vaya a usted y le diga, che, mira, me gustó esta casa, pero como ustedes son la confianza de él, dice, haceme el negocio. Entonces, bueno, ahí se mezclan las dos inmobiliarias. Pero ustedes asesorarán al comprador con todo lo que tiene que saber para decirle, che, mira, si comprarla, no comprarla, mira, le falta esto, no le falta esto, tiene el otro. ¿Mm? Eso es parte del negocio. Y ahí también ustedes van a poder asesorarlo en decir, sí, la verdad que el precio está bien. O le dirán, mira, yo no me voy a poner a discutir el precio, pero la casa tiene esto y esto. No sé si te conviene comprarla. Bueno, son cuestiones de negocio. No digo que discutan el precio de otro colega. Digo que el precio es el precio que puso un colega, pero ustedes averiguaron todo. Entonces ustedes asesoran. Implícitamente, si hay un montón de problemas, ese precio no es el precio. ¿Se entiende? Sí. Bueno, sin entrar a
generar disturbios entre colegas, ustedes mismos van a poder hacer cuando tienen que hacer una tasación ante el preconcepto que pueda tener el cliente de cuánto puede valer su casa de acuerdo a lo que él ve en el entorno, ustedes le dirán el valor que sacaron a través de un cálculo, a través de una tarea, a partir de todos los datos que fueron recabando. Ujú, ¿Está? sí. Mm. Hemos Sí, charlado, ¿no? es interesante. Sí. Pero bueno, a mí, chicas y profe, a mí me sirve porque son las dudas del miedo de la Sí, tasación y de obvio. hacerlo y de ver cómo lo hacen el resto. Y yo tengo en cuenta un montón de estas cosas. Entonces digo, no sé hasta qué punto, si está bien o si está mal. Eh, por ahí en el trabajo práctico este final, si lo tenemos que desarrollar, bueno, ahí me podré medir mejor a ver si voy encaminado o tengo que poner más o tengo que poner Y menos. así lo tienen que desarrollar, Claro. lo tienen que desarrollar. Yo le quería hacer No una es opcional. consulta. No, Le no, por quería eso. hacer una consulta. Sí, cómo no. Eh, Vamos a ver el tema de tasación de campos, por ejemplo. No, está el tema, no vamos a llegar a poder hacerlo porque no nos dan los tiempos. Pero el tema está Ah, y está listo. explicitado y desarrollado, tanto en las guías Ah, como lo que pasa es o que sea todavía que no lo está, vieron, claro. todavía no les Listo. Quería aparece, saber eso. pero el tema está Quería saber desarrollado. si lo íbamos, aunque sea para tener una noción, porque por ahí, qué sé yo, se le da de que, no sé, estamos cerca de zonas rurales y se nos presenta una tasación de un campo. Tenemos que saber el tema de las hectáreas, bueno, de todo, ¿no? Como para tener una idea básica, aunque sea. El tema está, están las guías, están los apuntes y todo bien desarrollado y hasta algún ejemplo indicado. Eso está. No lo vamos a poder desarrollar con tarea práctica porque no nos dan los tiempos, lamentablemente, Está perfecto. por el Pero tipo ya, de pero ya cosas. lo tenemos. Pero Sí, lo sí, sí, tenemos sí, el sí, tema. sí. Listo, Sí, sí, perfecto. sí. De hecho, las guías están todas subidas todas las semanas. Lo que pasa es que, claro, ustedes la van viendo semana por semana, Claro, pero sí. está. Así como Listo. también hay un apunte sobre lo que es expropiaciones. Ah, también. Ok. Bueno, Igual Eso eso está. bárbaro. en el parcial no entra, solo No, 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 entra no, 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 hasta, no, no, no. hasta El esto. parcial entra hasta edificado. Posiblemente van a tener, o yo lo que les decía, va a haber algún tipo de ejercicio. En algún caso, el tipo de ejercicio se refiere, en la mayoría de los ejercicios que se puedan llegar a hacer, porque para poner un dato, lo más fácil es hacerlo por la tabla de Ross-Heideck, ¿sí? Hacer algún cálculo de esos. ¿Sí? Me comprometo a revisar bien los coeficientes para no errarle después en los números. Pero, eh, pero digamos, los ejercicios pueden llegar a ser de eso, obviamente marcar el valor que corresponda, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, yo siempre en esos ejercicios eh, pongo el número final con una cifra redonda, redonda en el sentido sin decimales. Ujú, Obviamente, si no hay error de coeficiente, que no le va a dar ninguno, porque bueno, eso fue un error mío en el cálculo, que propuse algo y lo hice con otro coeficiente. Ese fue el problema. Van a ver el número redondo, la cifra redonda, ya, para que alguna de esas le tiene que dar. ¿Sí? Te digo bueno, un tip para que lo tengan en cuenta los que se conectaron. Pero bueno, ese sería. Y después preguntas teóricas. Los otros temas, tanto lo que pregunta Jessica como el otro tema de expropiación y valor locativo que no entran en el parcial, son temas que están con sus apuntes respectivos en las guías didácticas están, o sea, el material didáctico que está en la biblioteca y hay algún ejemplo también como para que lo tengan, ¿no?
les queda como material de la cátedra. Buenísimo. Eso está. Así que bueno, espero que se hayan por lo menos aclarado algunas dudas y con respecto a lo otro, bueno, yo lo que sí creo que les va a quedar eh, algo un poquito más claro el tema o con mayor satisfacción una vez que hagan el trabajo final y podamos compartir esas ideas y hacer las aclaraciones, no correcciones, sino aclaraciones para mejorarlo. ¿Sí? Ok. ¿Estamos? Bueno, Bárbaro, gracias, sí. Alejandro. Muchas gracias, Por Gracias, favor. chicas, por escucharme. No, no, por favor. Sí. Ah, No, pero está bueno. es lo que corresponde y por eso hacemos dentro de lo que se puede y lo que permite también el sistema, hacer este tipo de charlas. ¿Sí? Así que bueno, por ahora, que tengan buena semana y Bueno, sí, nos veremos. igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. Listo. Listo. Gracias. Chao, chao, hasta Adiós. luego. Chao, chao.